Mi suegra defendió a su hijo infiel y me acusó de robarle dinero, hasta que él la dejó sin nada. Han sido los meses más caóticos y desgarradores de mi vida. Nunca pensé que llegaría a escribir algo como esto, pero aquí estoy, tratando de poner en palabras lo que estoy viviendo. Mi esposo, Carlos, 34M, y yo, 31F, llevamos 6 años de casados. Siempre pensé que teníamos un matrimonio sólido. No perfecto, porque ninguno lo es, pero confiaba en él. A veces discutíamos, como cualquier pareja, pero al final del día, creía que éramos un equipo. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo entero se desmoronó. Todo comenzó con algo pequeño, como suelen empezar estas cosas. Carlos comenzó a llegar tarde a casa. Siempre tenía excusas, reuniones del trabajo, atascado en el tráfico, o simplemente necesito tiempo para despejarme. Al principio no lo cuestioné. Vivimos en una ciudad grande, y su trabajo en ventas puede ser exigente. Pero luego empecé a notar cambios más obvios. Era más distante conmigo, siempre pegado a su teléfono, y si yo me acercaba para ver qué hacía, de repente bloqueaba la pantalla o decía que estaba respondiendo correos. El momento en que supe que algo estaba mal fue cuando encontré un recibo en su chaqueta de un restaurante caro en el que nunca habíamos estado juntos. La fecha coincidía con una de esas noches en las que trabajó hasta tarde. Cuando lo confronté, trató de darle la vuelta y me dijo que era un almuerzo de trabajo con un cliente importante. Pero su tono, su lenguaje corporal, todo me decía que estaba mintiendo. No fue hasta que revisé su teléfono una noche que descubrí la verdad. Había mensajes entre él y una mujer que claramente no eran profesionales. Fotos, emojis, planes para verse. En ese momento, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El hombre con el que construí mi vida, con el que planeaba envejecer, estaba traicionándome. Lo enfrenté al día siguiente. Lloré, grité, le pedí explicaciones. Carlos negó todo al principio, incluso cuando le mostré los mensajes. Luego, cuando ya no pudo negar más, lo minimizó, fue solo un error, no significa nada, ella no es importante. Pero lo peor no fue su engaño. Lo peor fue lo que vino después. Pensé que podía encontrar apoyo en su madre, Carmen, 58F. Ella y yo nunca fuimos cercanas, pero creí que, como mujer, entendería mi dolor. Fui a su casa para hablar con ella, con la esperanza de que pudiera razonar con Carlos o al menos consolarme. Pero en lugar de apoyo, encontré algo completamente diferente. Carmen no solo se negó a escucharme, sino que me culpó a mí. Dijo que probablemente Carlos había buscado a otra mujer porque yo no sabía cómo hacerlo feliz. Según ella, yo debía esforzarme más, ser más comprensiva y, lo peor de todo, perdonarlo, porque los hombres son así. No podía creer lo que estaba escuchando. Desde entonces, Carmen se ha vuelto una presencia invasiva en mi vida. Ha estado apareciendo sin avisar en nuestra casa, especialmente cuando Carlos no está. Dice que está vigilando porque, según ella, no quiere que yo me lleve las cosas de la familia si decido irme. Es humillante. Estoy atrapada entre 2 traiciones, la de mi esposo y la de su madre. Estoy considerando el divorcio, pero no sé cómo manejar a Carmen, que claramente está decidida a convertir mi vida en un infierno. Siento que estoy perdiendo el control de mi vida y no sé por dónde empezar a reconstruirme. Actualización 1. Han pasado unas semanas desde mi primera publicación, y aunque no esperaba que las cosas mejoraran, tampoco estaba preparada para lo mucho que empeorarían. Es increíble cómo una persona que juró amarte puede convertirse en alguien completamente desconocido. Después de descubrir la infidelidad, decidí que lo mejor era pedir el divorcio. Me tomó días armarme de valor. Al principio, traté de hablar con Carlos para que al menos entendiéramos que esto ya no tenía futuro. No lo hice con rabia ni con la intención de discutir, quería que fuera una conversación madura. Pero, como siempre, Carlos decidió tomar el camino del gaslighting. Cuando le dije que quería el divorcio, su respuesta fue algo así como, ¿en serio vas a destruir nuestra familia por un error? Eres tan dramática. Luego vino su discurso de manual, esto no significa que no te ame, solo fue un desliz.
Y cuando vio que yo no iba a retroceder, empezó a atacar. Seguro tú también tienes la culpa, siempre estás trabajando o con tus cosas. Me sentí ignorado. ¿Cómo podía tener el descaro de culparme por su decisión de engañarme? Finalmente le dejé claro que no había marcha atrás. Estaba cansada de sus mentiras, de su falta de responsabilidad y de cómo trataba de manipular la situación para no ser el malo de la historia. En ese momento, pensé que eso sería lo más complicado, separarme emocionalmente. Qué ingenua fui. Lo peor estaba por venir, y vino de parte de Carmen. 2 semanas después de que Carlos y yo tuvimos esa conversación, decidí revisar nuestras cuentas conjuntas para planificar mejor mi futuro. Mi abogado me había aconsejado que tuviera una visión clara de nuestras finanzas antes de iniciar oficialmente el proceso de divorcio. Pero cuando abrí la aplicación del banco, sentí un nudo en el estómago. Una de nuestras cuentas, la que usábamos para ahorros, estaba casi vacía. Faltaban cerca de 15,000 pesos. Al principio pensé que era un error, pero no. Al revisar las transferencias, vi que ese dinero había sido enviado a la cuenta de Carmen, sin mi autorización. En ese momento llamé a Carlos furiosa, y lo enfrenté. Su respuesta me dejó en shock. Le di ese dinero a mi mamá porque no quería que lo usaras para vengarte de mí o gastarlo en tonterías. Lo hice por precaución. ¿Precaución? Era dinero de los dos, fruto de años de trabajo. Y no solo lo tomó sin consultarme, sino que lo entregó a una mujer que, claramente, no tiene ningún respeto por mí. Intenté contactar a Carmen para que me explicara qué estaba pasando, pero ella no solo no respondió, sino que luego me llamó desde un número desconocido para decirme que ese dinero le pertenecía porque Carlos estaba protegiendo los bienes familiares de una mujer interesada como yo. Fue en esa llamada que me lanzó una nueva bomba. Había estado yendo a mi lugar de trabajo para hablar con mi jefe. Según Carmen, ella le dijo a mi jefe que yo no era una persona de confianza y que estaba tratando de robar a su familia. Afortunadamente, mi jefe me conoce y no le creyó, pero el daño ya estaba hecho. ¿Qué clase de persona hace eso? Decidí tomar cartas en el asunto. Mi abogado ya está trabajando para congelar nuestras cuentas conjuntas y presentar una queja formal contra Carlos por lo que hizo con el dinero. Aunque no sé cuánto tiempo tomará resolver esto, tengo la esperanza de que la justicia esté de mi lado. Mientras tanto, he cambiado las cerraduras de la casa, porque Carmen tiene la pésima costumbre de aparecerse sin avisar, incluso cuando no está Carlos. A veces me pregunto cómo terminé aquí, luchando contra 2 personas que deberían haberme respetado y protegido. Carlos me traicionó, pero Carmen ha hecho todo lo posible por arruinarme. Me duele, pero también me ha dado fuerzas. Sé que no voy a dejar que esta gente me destroce. Por ahora, todo sigue siendo un desastre. Pero algo dentro de mí me dice que estoy más cerca de recuperar mi vida de lo que ellos creen. Actualización 2. Han pasado 3 meses desde que comenzó esta pesadilla, y cada día siento que estoy viviendo en una novela de drama interminable. Aunque he intentado mantener la calma, los últimos acontecimientos me han dejado con una mezcla de rabia y satisfacción. Por primera vez, parece que las cosas empiezan a volverse en su contra, aunque no sin más caos de por medio. Desde la última vez que escribí, las cuentas conjuntas quedaron oficialmente congeladas. Mi abogado actuó rápido y logró que un juez emitiera una orden para proteger lo que quedaba de nuestro dinero hasta que se determine la distribución en el divorcio. Esto, por supuesto, no le cayó nada bien a Carlos ni a Carmen. Según lo que me llegó a través de mensajes furiosos de Carlos, que, para ser honesta, apenas leo, ahora están desesperados porque Carmen tenía más problemas financieros de los que yo jamás imaginé. Resulta que el dinero que Carlos le dio no era solo para protegerlo de mí, como él decía. Fue para pagar deudas que Carmen había acumulado durante años. Mi abogado encontró documentación que demuestra que Carmen tenía préstamos personales, deudas de tarjetas de crédito y hasta pagos atrasados en su hipoteca. Y no estamos hablando de cantidades pequeñas, eran decenas de miles de dólares. Carlos no solo vació nuestra cuenta de ahorros, lo hizo para rescatar a su madre de un agujero que ella misma cavó. Este descubrimiento me dejó atónita, pero también furiosa. ¿Cómo podía justificar Carlos usar nuestro dinero,
el fruto de mi trabajo y sacrificio, para tapar los errores financieros de su madre sin siquiera consultarme? Más aún, ¿cómo Carmen tiene el descaro de fingir que está protegiendo a la familia cuando claramente estaba usando a su hijo como su cajero personal? Por otro lado, la amante de Carlos ha desaparecido de la ecuación. Y cuando digo desaparecido, me refiero a que lo dejó completamente abandonado. Según me enteré por un amigo en común, ella terminó la relación porque no quería ser parte del drama y no estaba buscando algo serio. Básicamente, Carlos perdió todo por alguien que ni siquiera estaba interesada en él. Hay algo poético en eso, aunque no voy a mentir, me da algo de satisfacción saberlo. Ahora Carlos está viviendo con Carmen, porque no puede costear la hipoteca de la casa por su cuenta y obviamente yo no pienso pagarla. La imagen de ellos dos compartiendo techo me da una mezcla de risa y asombro. Literalmente se están ahogando en los problemas que ellos mismos crearon y es evidente que no saben cómo salir. Sin embargo, no todo ha sido fácil para mí. Aunque he logrado mantenerme a flote, esto está siendo un proceso emocionalmente agotador. Estoy en constante contacto con mi abogado, revisando cada movimiento para asegurarme de que ni Carlos ni Carmen intenten más artimañas. Afortunadamente, él ha sido increíblemente eficiente y ha encontrado algo que podría inclinar aún más la balanza a mi favor. En una reunión reciente, mi abogado me explicó que, debido al uso indebido de los fondos y las pruebas de mala fe de Carlos, es muy probable que el juez dictamine que yo reciba una mayor parte de los bienes. Esto incluye nuestra casa, el auto y cualquier otro activo en común. Carlos, por supuesto, está peleando todo como si todavía tuviera alguna posibilidad de ganar. Incluso ha intentado argumentar que yo fui irrazonable durante el matrimonio y que él solo hizo lo que hizo porque se sintió presionado. La ironía aquí es que toda esta narrativa se está cayendo a pedazos porque no tiene cómo respaldarla. Los mensajes de su amante, las pruebas de las transferencias de dinero a Carmen, y las deudas de su madre son más que suficientes para demostrar quién ha estado actuando con mala fe. Mi abogado me dijo que, si todo sigue como va, es posible que incluso pueda recibir compensación adicional por daños emocionales. Y ahora, una pequeña victoria que me llena de orgullo, Carmen intentó meterse nuevamente en mi lugar de trabajo. Esta vez fue más sutil. No fue directamente a hablar con mi jefe, sino que intentó contactar a algunos de mis compañeros para difamarme. Uno de ellos, quien me conoce desde hace años, me avisó de inmediato. Decidí no dejar pasar esta situación y le pedí a mi abogado que enviara una carta formal de advertencia a Carmen. Si vuelve a intentar algo similar, podríamos demandarla por difamación. Por último, algo que nunca pensé que diría, estoy empezando a sentirme libre. Aunque este proceso es largo y complicado, cada pequeña victoria me da más fuerzas para seguir adelante. Saber que ya no tengo que cargar con Carlos y que Carmen no tiene control sobre mí me ha permitido respirar por primera vez en meses. Sé que aún queda mucho por resolver. El divorcio sigue en marcha, y probablemente habrá más intentos de su parte para complicarme la vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo la ventaja. Y eso, después de todo lo que me han hecho, es un gran alivio. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde que descubrí la traición de Carlos, y aunque aún estoy en medio de esta tormenta, las cosas finalmente están empezando a estabilizarse, para mí. Porque para Carlos y su madre, Carmen, la vida parece estar desmoronándose a un ritmo que ni yo hubiera podido prever. Voy a empezar con lo más reciente, porque es la parte más dulce de este drama. El juez finalmente dictaminó las primeras decisiones en el proceso de divorcio, y como mi abogado había anticipado, todo se inclinó a mi favor. Carlos no solo fue obligado a devolverme el dinero que transfirió a su madre, sino que también se le ordenó pagarme una compensación significativa por daños financieros y emocionales. Pero eso no es todo. Debido a las pruebas que presentamos sobre su mala fe en el manejo de los bienes, el juez determinó que yo me quedara con la casa, el auto y prácticamente todos los activos importantes. El momento en el que se dio el fallo fue indescriptible. Carlos estaba sentado al otro lado de la sala, con su abogado, claramente frustrado con él, mientras yo escuchaba al juez explicar su decisión. No podía evitar mirarlo de reojo, porque quería ver su reacción.
Y vaya que no me decepcionó, su rostro pasó de la arrogancia a la incredulidad en cuestión de segundos. Incluso trató de interrumpir al juez para defenderse, pero su propio abogado lo calló. Fue como ver a un niño al que le quitan un juguete, pero en este caso, el juguete era su falsa narrativa de que él era la víctima en todo esto. La orden judicial también incluyó la devolución de los 15,000 pesos que le dio a Carmen. Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, porque Carlos no tiene ese dinero. Lo usaron para pagar las deudas de Carmen y ahora no tienen cómo devolverlo. De hecho, mi abogado descubrió que Carlos tuvo que vender su auto y algunos de sus bienes personales para cubrir los primeros pagos de las deudas de su madre. Pero incluso eso no fue suficiente. Carmen sigue ahogándose en números rojos y ahora está perdiendo su casa. Sí, leíste bien, Carmen está perdiendo su casa. Parece que su hipoteca estaba mucho más atrasada de lo que ella admitió, y el banco finalmente inició el proceso de embargo. Cuando me enteré de esto, no sabía si reírme o sentir lástima, aunque, siendo honesta, me incliné más hacia lo primero. Esta mujer hizo todo lo posible por destruirme, y ahora está pagando el precio. Hablando de Carmen, aquí viene lo más absurdo. Hace unas semanas, después de que se hiciera pública la decisión del juez, ella intentó contactarme. Me envió un mensaje a través de un número desconocido, porque obviamente la bloqueé en todos los medios posibles, diciéndome que deberíamos dejar nuestras diferencias atrás y que, como parte de la familia, yo debería ayudarla. Ayudarla. La misma mujer que me acusó de ladrona, que trató de sabotear mi trabajo, y que no tuvo reparos en justificar la infidelidad de su hijo. Pero eso no fue todo. Cuando no respondí a su mensaje, decidió aparecerse en mi casa, sin avisar, como lo hacía antes. Por suerte, cambié las cerraduras hace meses, así que no pudo entrar. Pero aún así, fue incómodo. Llamó al timbre repetidamente durante unos 10 minutos, gritando cosas como, sé que estás ahí. Solo quiero hablar. Finalmente, tuve que llamar a la policía para que la sacaran. Cuando llegaron, Carmen trató de hacerse la víctima, diciendo que yo estaba siendo inhumana y que solo quería resolver las cosas como una familia. Pero los oficiales no se lo tragaron, especialmente cuando les mostré la carta de advertencia legal que le habíamos enviado meses atrás. Desde entonces, no he vuelto a saber de ella directamente, pero me han llegado rumores. Al parecer, está viviendo con una amiga, pero eso no va a durar mucho, porque ni siquiera tiene cómo pagar sus gastos básicos. Es irónico, porque siempre se jactó de ser una mujer fuerte e independiente, y ahora está mendigando favores de gente que probablemente la tolera solo por lástima. En cuanto a Carlos, su situación no es mucho mejor. Después de perder prácticamente todo en el divorcio, tuvo que mudarse a un pequeño apartamento que apenas puede costear. Su trabajo también está en peligro, porque su jefe se enteró del drama a través de compañeros que vieron cómo su rendimiento se desplomó durante los últimos meses. Según me contaron, Carlos está bajo advertencia final en el trabajo, y si no mejora pronto, lo despedirán. Por mi parte, estoy empezando a reconstruir mi vida. Me mudé a un lugar nuevo, lejos de todos los recuerdos que compartía con Carlos. Estoy enfocándome en mi trabajo, en mis amigos, y en mí misma. No voy a mentir, hay días en los que todavía siento la herida abierta, porque 6 años de matrimonio no se olvidan de la noche a la mañana. Pero cada vez que pienso en todo lo que soporté y en cómo finalmente estoy saliendo adelante, me siento más fuerte. Actualización 4. Han pasado 8 meses desde que todo comenzó, y aunque siento que he ganado casi todas las batallas importantes, esta historia todavía encuentra formas de sorprenderme. Carlos y Carmen, como era de esperarse, siguen cavando su propio agujero, y su situación ha alcanzado niveles de desastre que nunca imaginé. Lo que es peor, para ellos, sus intentos de arrastrarme a su miseria solo han terminado empeorando las cosas. Voy a empezar con Carmen, porque su vida ahora parece una telenovela trágica. Como mencioné en la última actualización, estaba perdiendo su casa debido a las deudas, y hace unas semanas finalmente se confirmó, el banco completó el embargo. Esto significa que tuvo que desalojar la casa donde vivió por más de 20 años. Según me contaron, se negó a salir hasta el último minuto,
incluso después de varias notificaciones legales. El día que el banco envió a sus representantes para desalojarla oficialmente, fue todo un espectáculo. Algunos vecinos, que nunca la quisieron demasiado, por cierto, incluso grabaron la escena, Carmen gritando, culpando a todo el mundo excepto a sí misma, mientras los oficiales sacaban sus cosas. Ahora está viviendo con una amiga de la infancia, pero según lo que escuché, esa amistad está colgando de un hilo. Al parecer, Carmen es tan difícil de tratar que ni siquiera alguien que la conoce desde hace décadas puede soportarla. Mi abogado también confirmó que la mujer está considerando echarla, porque Carmen no tiene cómo contribuir con los gastos y, para colmo, se ha estado quejando constantemente de las condiciones de vida. Es como si no pudiera aceptar que este es el resultado directo de sus decisiones. Carlos, por su parte, está en modo desesperación total. Después de perder todo en el divorcio, siguió cuesta abajo. Hace un mes, me enteré de que finalmente lo despidieron de su trabajo. Al parecer, su jefe se cansó de darle oportunidades, y los constantes problemas personales de Carlos comenzaron a afectar sus resultados. Según un conocido que todavía trabaja ahí, cuando le dieron la noticia, Carlos tuvo un colapso en la oficina, llorando y diciendo que todo esto es culpa de su exesposa. Sí, aparentemente, sigo siendo el villano de su historia. Sin ingresos estables y sin el apoyo financiero de su madre, que claramente ya no puede sostenerlo, Carlos ha tenido que buscar trabajos temporales y vender más de sus cosas personales para sobrevivir. Esto incluye algunas cosas que eran de mucho valor sentimental para él, como una colección de relojes que heredó de su abuelo. Aunque no quiero ser cruel, hay algo irónico en ver cómo alguien que me acusó de destruir su vida está ahora enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Ahora viene la parte más absurda de todo esto. Carlos intentó demandarme. Sí, leíste bien. Hace unas semanas, recibí una notificación legal en la que me acusaba de haber actuado con malicia durante el matrimonio, causando supuestos daños emocionales y financieros. La demanda era completamente ridícula y sin fundamentos, pero me vi obligada a contactar a mi abogado para manejarla. Cuando revisamos los documentos, quedó claro que esto no era más que un intento desesperado de Carlos por recuperar algo de dinero. Entre los argumentos que presentó estaban cosas tan absurdas como que yo lo obligué a endeudarse para mantener un estilo de vida lujoso, lo cual es completamente falso, porque siempre fuimos muy moderados con nuestros gastos. Y que mi actitud fría y distante lo llevó a buscar afecto en otra persona. Básicamente, intentó justificar su infidelidad como si fuera culpa mía. Mi abogado respondió rápidamente, desmontando cada uno de sus argumentos con pruebas claras, desde registros financieros hasta mensajes que demostraban que yo nunca había actuado de mala fe. El juez desestimó la demanda casi de inmediato, y para añadir más ironía, ahora Carlos debe cubrir los gastos legales asociados a su intento fallido. Es decir, no solo no ganó nada, sino que terminó perdiendo más dinero. Aparte de eso, Carmen intentó una última jugada desesperada para arrastrarme de vuelta a su drama. Hace unas semanas, se presentó en el lugar donde trabajo, otra vez, y pidió verme. Esta vez, en lugar de intentar hablar con mi jefe o compañeros, dijo que quería pedirme disculpas y arreglar las cosas. Cuando la recepcionista me avisó que estaba ahí, mi primera reacción fue ignorarla, pero después decidí enfrentarla. Salí a la recepción, y ahí estaba Carmen, con una expresión que intentaba ser humilde, pero que en realidad solo proyectaba desesperación. Me dijo que había reflexionado mucho y que quería pedir perdón por sus errores. También dijo que estaba pasando por un momento difícil y que esperaba que, como madre de mi exesposo, pudiera contar con mi compasión. No pude evitar soltar una risa sarcástica. Le dejé claro que no tenía ninguna obligación de ayudarla, que sus problemas no eran mi responsabilidad y que, si realmente quería arreglar algo, debería empezar por asumir la responsabilidad de sus acciones en lugar de culpar a los demás. Carmen intentó insistir, pero fui muy firme, le pedí que se fuera y le recordé que cualquier intento de acosarme nuevamente sería manejado legalmente. Esa conversación me dejó con una mezcla de emociones, pero sobre todo con una sensación de cierre. Por fin entendí que esta gente ya no tiene ningún poder sobre mí.
Carlos y Carmen son exactamente donde merecen estar, enfrentando las consecuencias de su egoísmo, sus mentiras y su incapacidad para asumir responsabilidad. Por mi parte, estoy en un lugar mucho mejor. El dinero que recuperé gracias al fallo judicial lo estoy usando para construir mi nueva vida. Tomé un curso de especialización que me ha abierto más oportunidades laborales y recientemente me ascendieron en el trabajo. Estoy rodeada de personas que realmente me apoyan y por primera vez en mucho tiempo siento que estoy avanzando sin ningún peso en los hombros. A veces miro atrás y me sorprendo de todo lo que soporté, pero también me enorgullece ver lo lejos que he llegado. Y lo mejor de todo es que sé que el camino por delante está completamente en mis manos. Actualización 5. Ha pasado un año desde que esta pesadilla comenzó, y aunque creí que las cosas ya habían llegado a su clímax, parece que tanto Carlos como Carmen tienen una habilidad especial para encontrar nuevas formas de arruinarse aún más. Si bien mi vida finalmente está en un lugar de estabilidad y paz, no puedo decir lo mismo de ellos. Lo que sigue es, honestamente, un compendio de decisiones pésimas, drama desesperado y un nivel de cara dura que nunca deja de sorprenderme. Primero, un poco de contexto. El fallo del juez que ordenó a Carlos devolverme los 15,000 pesos que le dio a Carmen todavía no se ha cumplido en su totalidad. ¿Por qué? Porque, como mencioné antes, ninguno de los dos tiene dinero para hacerlo. La mitad del monto fue cubierta con la venta del auto de Carlos y algunos bienes personales, pero el resto sigue pendiente, lo que significa que, técnicamente, Carlos está incumpliendo con una orden judicial. Mi abogado ya ha iniciado las acciones legales necesarias para que lo obliguen a cumplir, pero en su situación actual, cualquier esfuerzo por recuperar ese dinero parece una misión imposible. Ahora, pasemos a Carmen, porque su historia se ha vuelto aún más patética. Después de ser expulsada de la casa de su amiga, aparentemente, la mujer ya no soportaba sus quejas y su actitud demandante. Carmen intentó vivir por su cuenta alquilando un pequeño apartamento. Sin embargo, esto duró poco más de 2 meses, porque simplemente no tenía cómo pagar el alquiler. Desde entonces, ha estado prácticamente viviendo como nómada, quedándose con diferentes conocidos por periodos cortos. A estas alturas, no le queda casi nadie que esté dispuesto a ayudarla, porque su actitud sigue siendo la misma. No admite que sus problemas son el resultado de sus propias decisiones y sigue culpando a los demás por su situación. Hace unas semanas, me enteré de que incluso intentó pedir ayuda a la iglesia local, pero eso también terminó siendo un desastre. Según lo que me dijeron, Carmen fue muy exigente con las personas que intentaban ayudarla, quejándose de las condiciones del refugio temporal que le ofrecieron y demandando algo más digno porque, según sus palabras, no estaba acostumbrada a vivir así. La ironía de esta situación me deja sin palabras. En cuanto a Carlos, su vida también ha ido de mal en peor. Después de perder su trabajo, encontró uno temporal como repartidor, pero no duró mucho porque su actitud y su falta de compromiso lo metieron en problemas nuevamente. Ahora está trabajando como empleado de medio tiempo en un almacén, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir. Su apartamento, según me han dicho, es prácticamente un desastre, pequeño, desordenado y apenas amueblado. Por supuesto, esto no es una sorpresa considerando que vendió casi todo lo que tenía de valor. Pero aquí viene la parte más impactante. Hace unas semanas, Carlos y Carmen aparecieron juntos en mi casa. Sí, los dos. Fue un sábado por la tarde, y yo estaba en casa disfrutando de un día tranquilo cuando escuché el timbre. Cuando abrí la puerta, no podía creer lo que veía. Ahí estaban ellos, con caras de derrota, pero intentando fingir algo de dignidad. Carmen fue la primera en hablar. Me dijo que entendía que habían cometido errores y que querían enmendar las cosas. Según ella, estaban en una situación desesperada y necesitaban mi ayuda. Lo más increíble fue su justificación. Dijo que, a pesar de todo, éramos familia y que las familias deben apoyarse en los momentos difíciles. Carlos, por su parte, se mantuvo en silencio durante la mayor parte del tiempo, pero cuando finalmente habló, fue aún más ridículo. Me pidió que olvidáramos el pasado y que los ayudara económicamente solo por un tiempo, hasta que pudieran estabilizarse.
Incluso llegó a decir que, como ya estaba en una mejor posición económica gracias a la casa, el auto y mi ascenso en el trabajo, no me costaría nada echarles una mano. Fue en ese momento cuando me di cuenta de cuánto habían caído. No solo estaban en la ruina, sino que realmente creían que podían venir a pedirme ayuda como si nada de lo que hicieron hubiera pasado. Respiré profundamente y, con la mayor calma posible, les respondí. Les dije que entendía que estaban en una situación difícil, pero que no era mi responsabilidad ayudarlos. Les recordé todo lo que hicieron, cómo me traicionaron, cómo intentaron arruinar mi reputación y cómo, incluso después de todo, nunca mostraron un verdadero arrepentimiento. Les dije que lo único que estaban enfrentando eran las consecuencias de sus propias decisiones y que, sinceramente, no tenía ninguna obligación moral, emocional o legal de ayudarlos. Carmen intentó interrumpirme, diciendo algo sobre la importancia de perdonar, pero la corté de inmediato. Le dije que, aunque había trabajado mucho en mi proceso de sanación personal, eso no significaba que estuviera dispuesta a permitir que volviera a entrar en mi vida. Finalmente, les pedí que se fueran y les advertí que, si volvían a acosarme, tomaría medidas legales. Cuando cerré la puerta, sentí una mezcla de emociones, alivio, orgullo y, sí, algo de tristeza. No porque quisiera ayudarlos, sino porque era un recordatorio de lo lejos que estaba de las personas que alguna vez pensé que eran mi familia. Desde ese día, no he vuelto a saber de ellos directamente, aunque me han llegado rumores. Al parecer, Carmen está considerando mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo, y Carlos, bueno, sigue exactamente donde siempre ha estado, hundido en su propia miseria. Por mi parte, estoy completamente enfocada en mi vida. Mi nueva casa es todo lo que soñé, y mi carrera sigue en ascenso. He empezado a viajar más, algo que siempre quise hacer pero que nunca pude por las limitaciones financieras y emocionales que implicaba estar con Carlos. Ahora, cada decisión que tomo es mía, y no puedo describir lo liberador que es eso. Esta experiencia me ha enseñado tanto, no solo sobre los demás, sino sobre mí misma. He descubierto una fuerza que nunca pensé que tenía, y aunque este capítulo ha sido doloroso, también me ha dado las herramientas para construir un futuro que realmente merezco. Quizás esta sea mi última actualización, porque siento que finalmente puedo cerrar este capítulo de mi vida. Y honestamente, no podría estar más feliz por ello.